La atención es una de las capacidades más valiosas del ser humano, porque determina cómo vivimos la realidad. Ahí donde ponemos nuestra atención, ponemos también nuestra energía, nuestras emociones y nuestro tiempo. En una época saturada de estímulos y distracciones, aprender a cuidar la atención se convierte en un acto de conciencia y de libertad. Estar atentos nos permite comprender mejor lo que sentimos, lo que hacemos y lo que realmente importa, recuperando una relación más profunda y auténtica con nosotros mismos y con el mundo. Pero, ¿en qué consiste el entrenamiento de la atención en la vida cotidiana? ¿Cómo puede la meditación ayudarnos a estar más presentes? ¿Por qué recuperar la atención puede entenderse como un acto de resistencia hoy? ¿De qué manera la atención puede transformar nuestra forma de vivir? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Tony Ram, profesor de Meditación y Humanidades y autor de las Meditaciones Cotidianas, de la editorial Kairos. Tony, buenas noches, bienvenido a Luces en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adriana? Pues encantados de estar aquí con vosotros, con el equipo de Noche de Luces en la Oscuridad. Es un placer y vamos a disfrutar con atención de estos minutos. Seguro que sí. Acabas de publicar este libro, Las Meditaciones Cotidianas. ¿Por qué meditaciones en plural? Normalmente es la meditación, ¿no? Pero tú hablas de las meditaciones. ¿A qué te refieres con eso? Pues tiene que ver mucho con el subtítulo del libro, que es el cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas, que es Ujú. donde al final el grueso del libro habla de esto, de la importancia de no buscar la atención o el autoconocimiento en grandes cosas, grandes momentos, grandes viajes, en irse al Tíbet a iniciarse con algún gran maestro. No, no. O sea, realmente el autoconocimiento verdadero los seres humanos lo tenemos que encontrar en el momento presente, porque no hay otro momento. Ahí es donde está lo cotidiano, del día a día. Y es ahí donde quería incidir y donde sabios de la antigüedad, por cierto, esto no es una novedad, pero donde sabios de la antigüedad inciden constantemente. Constantemente inciden en que no hay que hacer nada que el ego piense que es como enorme, como maravilloso, como magnífico. Nos tenemos que ir a lo cotidiano para entendernos, para comprendernos y para crecer como seres humanos, expandirnos en ese autoconocimiento, que eso es la meditación, básicamente. Mm. A muchos nos cuesta por eso. Claro, es que estamos en una sociedad, en unos tiempos en los que estamos tan pues, saturados, lo que decía en la introducción, tan saturados de estímulos con las redes sociales. ¿Cómo podemos en este contexto cultivar esta capacidad de estar presentes, Claro, Tony? es que nos están ganando la batalla. Realmente la primera parte del libro lo que explico es esto, cómo nos están robando la atención, sobre todo a través de la tecnología, pero realmente es un entramado Ujú. mucho más complejo que tiene que ver con la sociedad, cómo la hemos hecho y cómo la estamos haciendo. Y te das Ujú. cuenta de que de alguna forma que nos estamos desempoderando, estamos dejándonos que nos roben la atención, por ejemplo, con el teléfono, con las aplicaciones de un teléfono móvil, que sepamos que cada aplicación del teléfono está pensada y diseñada para drenar todo lo que pueda tu atención. Claro, esto es muy Ujú. poderoso para los que dominan estas herramientas, porque nos tienen en sus manos. Por lo tanto, aquí viene la primera parte del libro, la importancia de darse cuenta de lo que está pasando y después pues dar una solución. Humanista, por supuesto, que es mi trabajo, no otras, pero humanista Ah, en lo que se refiere a cómo recuperar la atención que nos están quitando. ujú. ¿Y cómo la recuperamos, Tony? Claro, lo primero, como te comentaba, es darse cuenta de lo que está pasando en un mundo en el que la tecnología se está usando para controlarnos, para dominarnos, para de alguna forma hacernos dependientes al máximo posible. He visto ataques de pánico porque el móvil no lo tenía o se ha perdido. Como, Nomofobia le llaman a eso, ¿no? mira, no conocía esa palabra. El no móvil Qué bueno. fobia, Pues, nomofobia, pues sí, 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 sí. claro, y son cosas muy reales que cuando paras a meditar sobre ellas, a reflexionar sobre ellas, tienes que decir, wow, ¿hacia dónde vamos? Y ya si nos Ujú. hablamos de los niños, es un tema aparte y muy Bueno. delicado. Es un tema muy delicado que Mm. tratar porque les estamos dando aparatos
que tienen el potencial adictivo de una bebida alcohólica. Si no, no tengo miedo de decirlo como lo digo. Es decir, tú no te imaginas un niño por la calle con una botella de whisky. ¿Por qué sí con un teléfono? Desde luego. Recientemente, esto, no sé si ha sido hoy o ayer, que he leído una noticia que no sé si ha sido en Estados Unidos, no lo puedo, no tengo los datos si lo digo de memoria, pero que ha habido una demanda, diría que una demanda colectiva al grupo Meta y a Google por el tema de las adicciones en menores de edad. No sé si ha sido esto en Estados Sí, Unidos. correcto. Viene muy a cuento de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que cada vez también hay más conciencia de lo perjudicial que llega a ser todo esto. Pero bueno, en esta demanda se hacía alusión a que desde estas compañías, Google, Meta, se han diseñado estrategias para generar adicciones al usuario. Es que no es un tema menor. Correcto. Claro, también vemos los impactos a medida que va pasando el tiempo y por eso vamos tomando más conciencia, pero es que esto está teniendo consecuencias en la salud mental de la gente, de adultos y Ujú. menores. Es una pandemia, ¿no? Que tú hablas en términos de Sí, pandemia sí, incluso. sí, utilizo esa palabra. Utilizo esa palabra, hablo de Ujú, pandemia de la atención, crisis de la atención, cuando me ujú, invitan a un foro o a dar una conferencia para no alarmarnos. Pero sí, sí, exacto. ujú. Y esto ten en cuenta que empieza desde hace mucho antes de lo que es el problema. Por ejemplo, yo hace 2 años, cuando empecé a escribir este libro, quizá por defecto profesional, yo ya veía el problema y qué casualidad, mi editor está muy feliz de que justo cuando empezamos a hablar de la atención, pues sale este libro y la verdad es que estoy abrumado con el caso, con la atención, con todos los viajes que me Ujú, llevan por España para hablar del libro. Pero esto viene de ujú. muy atrás. Nos podemos remontar incluso a 1945, 1948. Lo Sí, ¿eh? explico en el libro, donde los experimentos de un psicólogo muy conocido, Skinner, estadounidense, Ujú, con palomas, la famosa caja de Skinner, él ya estudia el comportamiento de estas palomas y de las microrecompensas. Aquí ya empieza la ujú. modificación de la conducta. En estos experimentos, los psicólogos empiezan a conocer la conducta y a ver cómo modificarla. Claro, esto parece que no está conectado con lo que pasa hoy, pero tenemos que saber que todos estos experimentos se recogen y lamentablemente, bueno, yo quiero pensar que Skinner quería hacer algo bueno por el ser humano, así lo declara él, Ujú. pero estos experimentos se recogen y todos estos estudios del comportamiento de la conducta humana se llevan a los casinos de Las Vegas. Y Ajá. te puedes imaginar lo que ocurre. Pues la mayor eh, tasa de adicción de un lugar en aquella época fue allí, en esos casinos, haciendo e implantando las técnicas que había descubierto este señor de modificación de la conducta. Esto es terrible, Ujú. pero más terrible es todavía si sabes que después Silicon Valley adapta todas estas técnicas y además las mejora y convierte todo esto en un sofisticado entramado para tenerte enganchado a un teléfono móvil, cosa que no es casualidad. Es decir, podemos pensar que Ujú. somos nosotros los que hemos ido a consultar una cosa al teléfono y media hora después decimos, ¿qué iba a hacer yo aquí? Parece que es nuestra Totalmente. culpa, pero no es así del todo. Ujú. Es muy curioso porque esto que pasó, que dices que pasó con Uh -huh. Skinner, ¿no? Que al final se han acabado usando sus desarrollos de una forma que podemos suponer que es muy distinta a lo que pretendía este psicólogo. También ha pasado Uh con -huh. otros, con Theodor Adorno y toda la gente, todos los alemanes que fueron después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, estos sociólogos, ¿no? Que también estudiaron los mecanismos de autoridad que hacían que en una sociedad se acabara imponiendo un totalitarismo, como había pasado en la Alemania Uh -huh. nazi, pero es que luego resulta que los mismos, la CIA o estos estamentos de estas élites de poder recogen estos experimentos para precisamente utilizarlos para otra vez, ¿no? Someter a la sociedad. Es un poco perturbador, ¿no? Pero es también como el tema del neuromarketing, ¿no? Se habla también del sobrino de Freud, que también fue, no sé si uno de los padres del neuromarketing, pues porque al final nuestra mente funciona de una manera y de alguna manera
decodifican esas leyes y las aprovechan para sus fines, ¿no? Sí, el ser humano tiene luces y sombras. Einstein nunca imaginó que su estudio acabaría en la bomba atómica, ni en sus Por peores supuesto. pesadillas supuso lo que iba a ser aquello. No se lo podía imaginar. En este caso, en un caso diferente, pero creo que bastante al dedo, no al hilo, creo que estamos hablando de algo parecido. Todos estos estudios sirvieron para luego hacer cosas que estamos pagando los seres humanos a día de hoy. Y el día de hoy es es muy desalentador el día de hoy, porque estamos no hay crisis de la atención más grande que la que estamos viviendo en este momento. La humanidad no conoce esto, o sea, no sabemos, estamos en un lugar desconocido. Pensamos que estamos en nuestra cota de evolución, del ser humano ha llegado lo más lejos y es justo todo lo contrario, estamos ya en una involución y es peligroso, es muy peligroso. Sí, sí, porque es verdad lo que dices, no hay un antecedente en este sentido, ¿no? No podemos medir con retrospectiva el impacto que pueda tener esto a nivel cognitivo, a nivel de coeficiente, aunque sé que eso del coeficiente es un término así un poco cuestionable, ¿no? Pero en todo caso, Tony, ¿qué podemos hacer a nivel individual y a nivel social? Porque claro, sabemos, cada vez tenemos más conciencia de que esto es un problema que tenemos que afrontar. ¿Qué soluciones ves tú en todo esto? Pues ese es el grueso del libro, ¿no? Es decir, después de esa primera parte de plantear el problema y la crisis que estamos viviendo, que ya es algo, quizá hace 2 años, pues era algo que te dirían, oye, no seas alarmista, hoy ya es real. La segunda parte del libro la uso brevemente para decir cuáles no son los caminos que tenemos que tomar en esta crisis, porque son caminos fáciles, caminos que ahora las redes sociales te dan acceso muy fácilmente. Por ejemplo, el positivismo tóxico o ese ego espiritual que todos tenemos. Son caminos que nos dan, que ahí están, pero que tenemos que tener mucha precaución con ellos, porque nos llevan a perdernos todavía más en nuestras ganas de querer, pues comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Esa segunda parte breve, la verdad es que con sentido del humor, la escribí para ponernos en situación de que hoy en día hay mucho humo y tenemos que, de verdad, entender que las únicas respuestas válidas para lo que tiene que ver con el ser humano están dentro de nosotros, en ninguna parte más. No podemos encontrarlas en ningún sitio más, solo en nosotros mismos. Y después ya, como decías, en la tercera parte y grueso de lo que es el texto, el ensayo, aquí me dedico a las meditaciones cotidianas que, como te decía al principio del espacio, son momentos del día que quizá pasamos por altos, pero que son momentos que contienen un tesoro oculto. Ahora hablaremos, ¿no?, de algunos de estos momentos. Y estos momentos, los grandes sabios de toda la antigüedad te decían que ahí estaba el autoconocimiento, que ahí estaba la meditación real, que meditar no es sentarse con las piernas cruzadas en un zafu, que eso no es, que eso es una técnica meditativa y que está bien, pero que no nos perdamos en cosas que no nos van a ser realmente útiles para nuestro autoconocimiento. Y es un poco ahí donde más incido en el libro y donde intento, desde las humanidades, hacer que el lector descubra estos momentos del día a día que todos hemos vivido y que son oportunidades para conocernos mejor. ¿Y cuáles serían? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de estos momentos que podríamos aprovechar? Sí. Mira, uno que está gustando mucho a la prensa cuando voy por España es, por ejemplo, el aburrimiento, cosa que ya no nos dejan aburrirnos. No, que va, casi parece un pecado de nuestros tiempos, Claro, no ¿no? nos dejan. Aburrirse. Dices, bueno, pero antes yo de niño tenía que aburrirme. Hoy en día echamos mano al teléfono a los 3 minutos. No te dejan Sí. aburrirte. Pues si tú, pues estudias a estos grandes sabios de la antigüedad, puedes descubrir que el aburrimiento, ese no saber qué hacer, que eso es el aburrimiento, es un momento muy curioso en el que la mente se detiene y empieza a buscar nuevas conexiones, nuevas ideas. Empieza además a limpiar, a hacer reciclaje de aquellas cosas que no le sirven.
Entonces tú vas Ujú. limpiando tu mente, que hace falta mucho, por cierto, barrerla y limpiarla. Creas nuevas conexiones, nuevas ideas, nacen de ahí nuevas posibilidades para ti. Así de importante es aburrirse de vez en cuando y ya no lo hacemos. Aquí esto, por ejemplo, Ujú. sería una meditación cotidiana. Ujú. Sí, desde luego el aburrimiento. Yo soy hija única, entonces de pequeña a veces me aburría y no tenía un hermanito con el que jugar. Y realmente siempre he sentido que ese aburrimiento era fuente de creatividad al final. Yo al final he crecido como una niña muy creativa y yo creo que en cierto modo por tener que apañarme las olas y tener que crearme mi propio mundo interior, ¿no? Al final lo vemos como algo súper negativo este del aburrimiento y como te decía, parece el pecado de nuestros tiempos Claro, aburrirse, claro, pero superada esa pero pequeña es fuente de barrera creatividad. egoica, que tú la has superado, Sí. solo en este comentario la saltas porque has Ajá. vivido el aburrimiento y sabes la Ujú, experiencia y el regalo que tiene después, pero no nos dan la ujú, oportunidad hoy de recogerlo. Y además has dado con otra ujú. meditación cotidiana que le acabas de citar, que es la creatividad. O sea, Ajá. Qué importante es. esencial, esencial desarrollar Mm, la creatividad. Hay monjes budistas, sobre todo en Japón, que meditan con la pintura, meditan ujú. pintando. Y esto es solo un pequeño ejemplo. En el Tíbet dibujan mandalas con tiza y están absolutamente en un proceso de meditación profundo. Y se nos está olvidando que esa Total. creatividad conecta con nosotros. Es que ahora que dices esto, yo estoy pensando, hay personas que les abruma la idea de tener que meditar sentadas con la espalda recta, focalizando la mente, ¿no? Es como yo soy Es que eso no es incapaz, ¿no? Dicen meditar. algunos. Ya, claro. O sea, yo entiendo que esto es una forma de meditar, pero quizá no es para todo el mundo. Hay gente que le va de maravilla, hay gente que consigue integrar esa práctica y que y vive muchos Sí, beneficios de sí. eso, ¿no? Pero yo estaba pensando que a veces acciones como hacer una pulserita o hacer punto de cruz o pintar mandalas, que son cosas que requieren de un tipo de actividad cognitiva muy concreta, pero que es como que es algo que te concentra sin tener que hacer un esfuerzo de concentración. A veces yo he notado que eso es también como una especie de meditación súper beneficiosa y que no requiere del esfuerzo del que se quejan tantas personas de decir que yo soy incapaz de ponerme, ¿no? En el zafu, Ya, ¿no? sí, Se sí, en el llama. cojín, el zafu. Pero claro, vayamos al origen de lo que es la meditación. Al origen. Ujú, O sea, llevo 20 años dando ujú, clase de meditación y de cursos y ujú. jamás se me ocurriría poner en una primera clase a una persona con las piernas cruzadas sentada y decirle que eso es meditación, porque sería un error Ah, grave por mi parte. Entonces volvemos a la ujú, pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es meditar entonces? Porque yo creía ujú. mitológicamente, a mí me han dicho que meditar es sentarse ahí una hora, poner la mente en blanco, cerrar los ojos o no, no decir nada. Y vivimos en este mito, falso mito, y entonces hay muchas Sí. personas que se pierden la oportunidad de conectar con la meditación. ¿Qué es meditar? Ujú, Meditar es, ujú. y no lo digo yo, me remonto a una filósofa del siglo pasado que adoro, que me encanta, que es Simone Weil, que ahora está como muy de moda, ya Brutal. está de moda, pero hace unos años la conocíamos muy poquitos. Y ella habla Ujú, de la atención completamente, constantemente en sus cuadernos, habla de la atención. Y cuando hablas de meditación, meditar es llegar a la atención plena, es eso, nada más. O ujú. sea, meditar es una aproximación atenta a la realidad. Esto es bellísimo, como lo dice, como lo expresa Simone Weil. Es decir, que meditar no es sentarse con unas piernas cruzadas. No, esto no tiene nada que ver con meditar. Meditar es una aproximación de tu mente a la realidad tal y como es, no tal y como piensas que es. Ahí está el error del ser Ujú, humano, que piensa que es ujú. con estos filtros, prejuicios, emociones que nos ponemos delante, esos son nuestros aprendizajes. Y Simone Weil te invita a ir retirando filtros, prestar atención para que veas la realidad tal y como es. Eso es la meditación, nada más. Es Ujú, decir, descubrimos que la meditación no es una acción, es un estado mental, un estado de tu conciencia para ejercer una acción. Entonces descubres que ujú, meditar tú puedes hacerlo fregando platos, caminando por la montaña, con las piernas cruzadas y la espalda recta o ujú. pintando.
Y es maravilloso Ujú, entenderlo porque te libera del cliché de la meditación ujú. como algo que no va conmigo. Sí, sí, y además tiene esa connotación de disciplina, de esfuerzo, de constancia, ¿no? Que eso a veces es contraproducente. Y ahora que hablabas de Simon Bale y el tema de la atención, tiene una frase que a mí me encanta, que es algo así, ¿eh? Dice que la atención es una de las formas más puras de generosidad y me parece fantástica, porque realmente la generosidad a veces se entiende de una manera y puede que sea de Sí, otra, sí. ¿no? El prestar atención y atender realmente a la persona que tienes delante, la escucha activa, eso es Sí, sí, generosidad. es maravilloso. Hay otra frase también al hilo que dice, la atención es oración. Y dices, wow, Fíjate. qué barbaridad, ¿no? Que en tan poquitas palabras. Por eso Byung-Chul Han, por ejemplo, filósofo que ahora es muy leído, la adora también. La adoramos muchos, ¿no? Por Mm, suerte, es porque fue tan sencilla y vivió tan poco, que es una cosa que a mí me entristece mucho, vivió tan poco y dijo tanto que lo que mm, dijo yo, pues eso, tienes como sus 100, 150 frases que seleccionas, pero realmente todo su trabajo está rodeado de oro, vale oro. Y además te das cuenta de que ella lo explica de manera muy fácil y luego cita a Lao Tse, cita a la Bhagavad Gita, cita a René Guénon, cita... claro, te ujú. quedas como alucinado y dices, wow, conoce Milarepa, un sabio budista, y tiene, con 34 años que se fue, tenía una cultura interior absolutamente Mm, increíble. Este libro un poco también es en honor y gracias a ella, entre otros maestros como Ramana Maharshi, que también es un gran maestro que me ha ayudado mucho a entender eh, esto, qué es la atención realmente. Pero wow, de este conocimiento, de estos maestros, nace, por decirlo de alguna manera, mi libro. ¿Cuáles han sido, ahora comentabas este otro referente, me parece una pregunta interesante, ¿cuáles han sido tus influencias? Porque eres profesor de meditación, pero también de humanidades. Sí, ¿cuáles han sido tus referentes en tu camino? Para mí la meditación, el autoconocimiento y las humanidades van unidas, no pueden ir separadas, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, lo separo para explicarme y para que me deis la oportunidad, ¿no? Como me estás dando, ujú, de explicarme, porque al final el autoconocimiento, que es en lo que se basa mi formación, es una aproximación al ser humano. Es decir, cualquier ser humano ujú, que quiera saber quién es detrás del personaje que vivimos y habitamos, que es ese ego, que más o menos todos hemos oído ujú, hablar de él, eso ujú, es un proceso de autoconocimiento. Y ese proceso de autoconocimiento no se puede hacer de otra forma bueno, que de forma humanista, porque somos seres humanos. Si viniera otra persona te diría, uy, alguien de Orión. Digo, pues entonces ya no lo sé. Pero aquí somos todos seres humanos y los seres humanos que han recorrido ese camino, que ahí es donde me apetece aprender, ¿no? El ser humano que ha recorrido ujú, ese camino, pues aprender todo lo que se pueda de él, sea Simone Bale, ujú, sea Ramana Maharshi, sea Carl Gustav Jung, sea Joseph ujú, Campbell. Me da igual el tiempo, la época y la filosofía. Desde Jesucristo hasta, podemos remontarnos mucho antes, Patanjali, en hinduista, gente más actual como Nisargadatta o como Ramana Maharshi, para mí tienen el tesoro, que es el camino que han recorrido hacia ellos mismos. Y tenemos la ujú. suerte de que han dejado las migas de pan para que aprendamos sobre ellos. Para mí esto es humanismo, autoconocimiento y meditación al mismo tiempo. Ujú. Sí, desde luego esta cuestión de ir hacia adentro, ¿no? Parece una cuestión que es transcultural, por así decirlo. Estaba yo pensando en la frase, en la sentencia esa del oráculo de Delfos, creo que era, el Sí, de conócete a ti conócete a ti mismo. mismo Sí, sí, y conocerás el universo y los dioses, una cosa correcto. así, ¿no? Eh, bueno, Tony, pues nos parece muy interesante todo lo que nos has contado. Recomendamos desde Luces en la Oscuridad tu libro, Las Meditaciones Cotidianas, de la editorial Kairos, y espero tenerte aquí en otra ocasión y poder seguir charlando contigo. Pues ha sido un placer estar aquí y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, A Tony. vosotros. Gracias. Chao.